Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cívica Popular. Oficialmente es el episodio 11, pero es el primero del año 2023. Y además, con un nuevo tema. Eh, en su momento, Cívica Popular partió como un proyecto a propósito del proceso constitucional, ¿cierto? El anterior que fue rechazado. Y partimos el 2023 con un nuevo procedimiento constitucional, ¿ya? Em, sí que una buena forma de empezar el año 2023. Ahora, buena forma, vamos a ver si en el fondo también es una muy buena forma o no. Ya bien sabemos que tenemos que ponernos críticos en esta materia y vamos a analizar lo bueno y lo malo de este nuevo proceso. Así que el tema de hoy día principalmente va a ser el acuerdo del año 2023, ya para un proceso nuevo constitucional. Em, Hace poquito, el 4 de enero salió el texto que va a ser probablemente el promulgado, así que ese es el texto que vamos a trabajar. Eso va a ser el primer tema, el tema principal. Sin embargo, también vamos a agregar un pequeño acápite sobre 4 proyectos de ley y 4 proyectos de reforma constitucional que lo que buscan es eliminar el indulto presidencial. Ya esta facultad que es histórica prácticamente que ha tenido el presidente de la República y que a propósito de las últimas polémicas ha generado la intención de ciertos congresistas de eliminar esta idea del indulto. Vamos a ver cuáles son sus argumentos, ¿ya? Por tanto, para todas las personas que se encuentran en YouTube, por ejemplo, van a poder mirar el primer tema, el tema del acuerdo constitucional en pantalla, ¿ya? Y para las personas que están en Spotify, por supuesto, van a poder escuchar yo les voy a leer, obviamente, lo que dice el proceso, ¿ya? La idea es que ambos formatos sean completamente útiles a la hora de informarse y opinar sobre este tema. Así que manos a la obra, para no demorarnos tantos, vamos a analizar el proyecto que ya está en pantalla. Y yo voy leyendo, dice Valparaíso 4 de enero de 2023, no lo vamos a leer completamente, y esto es lo que comunica del Senado a la Cámara de Diputados que ha sido aprobado. Ya, es un proyecto de 27 hojas que titula Proyecto de Reforma Constitucional. Yo ya tengo destacado algunas partes, que es lo que más me interesa comentarles hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre los aspectos organizacionales y funcionamiento de de estos organismos para crear una nueva constitución. ¿Ya? Hay un tema sustantivo, hay un tema de fondo que vamos a tratarlo probablemente en el siguiente episodio, que tiene que ver con los bordes, con estos límites que le dicen bordes, límites que tendrían los organismos de creación constitucional para crear esta nueva constitución, ¿cierto? Se establecieron como una suerte de márgenes, ¿ya? Que nos gusten o no nos gusten y qué comentarios vamos a hacer, todo eso en el próximo capítulo, en el capítulo 12, ¿ya? Pero por ahora vamos a tratar los temas organizacionales, que es como la primera parte a entender. Desde ya les indico, hay tres principales organismos o entidades que son parte de este proceso. Primero tenemos el Consejo Constitucional, que es electo por las personas, ¿cierto? Voto obligatorio. Un segundo que es la Comisión de Expertos, ya que vendría siendo escogida por la Cámara de Diputados y el Senado. Ya vamos a conversar de ello, pero además existe un comité que no se ha conversado tanto, que se llama Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Ya? Y el Comité Técnico de Admisibilidad también va a tener influencia. Son estos tres principalmente los que van a intervenir en el proceso, aunque hay que decirlo, también van a existir intervención de la Corte Suprema, aunque no lo crean, y también va a existir intervención de eh, directamente del Congreso en el proceso. Ya. Vamos a ir por orden para no irnos desordenando. Obviamente yo les voy a ir haciendo algunos comentarios y mostrando material que también voy comentando por audio. Entonces, dice, incorpóranse a continuación del artículo 143, que es el actual último artículo de la Constitución, los siguientes artículos que van del 144 al 161. Aquí un primer comentario. Escuché a un profesor de Derecho Constitucional, de apellido Sierra, ¿ya? Comentar que era una pésima técnica, una técnica constitucional, no legislativa, sino que normativa, técnica normativa, el seguir agregando este tipo de artículos, que son esencialmente transitorios, en el articulado sustancial de la Constitución. Y tiene razón, en este momento nuestra Constitución ya tenía el articulado agregado por el proceso constitucional anterior, y ahora agregamos más, o sea, ya vamos en el 161, en vez de irlo agregando
a las disposiciones transitorias, que son disposiciones que se van autoeliminando, por decirlo así. Así que interesante. Ahora pasamos de 143 artículos a 161 artículos de carácter constitucional. ¿Ya? ¿Qué es lo que indica partiendo este artículo 144 nuevo? Parte hablando del Consejo Constitucional, ¿ya? Y parte diciendo que se realizará el 7 de mayo del 2023 la elección de estos consejeros constitucionales. Consejeros constitucionales, como vamos a tener que decirles consejeros, ¿ya? No se nos van a confundir con otros tipos de consejeros, como los consejeros regionales o quizás hasta los concejales, pero en este caso serían consejeros o concejales. Yo diría que van a tener que ser consejeros, porque son con S, ¿ya? Vienen de aconsejar, no vienen de concilium, que era con C, ¿cierto? Para los que no sepan, hay un consejo con S y un consejo con C. El consejo con C, que es como el de las municipalidades, viene de la palabra concilio. En cambio, el consejo con S viene del término de aconsejar, de dar una asesoría, ¿ya? En este caso es con S, Consejo Constitucional. Vienen a aconsejar. Creo que el nombre está mal puesto, a mi parecer, creo yo. Ya, les comento el itinerario, ya que ahí aparece la fecha, dice 7 de mayo del 2023, la elección de los miembros del Consejo Constitucional. Pero hay más fechas, por ejemplo, antes de este 7 de mayo, el 6 de marzo, ahora próximo, el 6 de marzo, tiene que estar lista la comisión de expertos y la comisión técnico de admisibilidad, que ya vamos a detallar. Ese es el primer ítem. El tema es que tiene que estar funcionando el 6 de marzo la comisión de expertos y el comité técnico de admisibilidad. Por tanto, una vez que se promulgue y se publique esta reforma constitucional, inmediatamente los diputados y senadores tendrán que ponerse de acuerdo porque ellos tienen que escoger esta comisión experta o el comité técnico de admisibilidad. ¿Ya? Y ahí vamos a conversar un detalle importante sobre el cuoteo político que se va a realizar, porque es así, ¿ya? O sea, está determinado de esa forma. Posterior a esa fecha, el 7 de mayo, se realizará la elección de estos concejales o consejeros constitucionales. Ya, vamos a ver cómo se llaman después. ¿Para cuándo? Para un mes después, ¿ya? El 7 de junio, se instalará finalmente el Consejo Constitucional. Ese es el 7 de junio. Y esto va a tener que, bueno, realizar el proceso constitucional a partir de esa fecha hasta el 17 de diciembre, que se va a realizar el plebiscito que se va a llamar de apruebo, o sea, no de apruebo, perdón, de a favor o en contra, justamente para que no se dé esa confusión. Va a ser a favor o en contra. Le van cambiando el término para que no nos den unos flashbacks de traumas del pasado, ya sea sí o no, ya sea apruebo o rechazo, ahora va a ser a favor o en contra, ¿ya? No sé si para otros procesos futuros van a existir más sinónimos o conceptos similares para ir cambiando. ¿Ya? Así que ese es el itinerario. Como pueden ver, parte ahora mismo, y terminaría en el 17 de diciembre con el plebiscito. Em, por tanto, partimos diciendo, ¿cierto?, que en el artículo 144 aparece esta fecha de 7 de mayo del 2023 para el Consejo Constitucional. ¿Ya? ¿Qué es el Consejo Constitucional según esta norma? Dice, es un órgano que tiene por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva constitución, de acuerdo al procedimiento fijado en el presente epígrafe. Sus integrantes serán electos en votación popular y su conformación será paritaria. ¿Ya? Paritaria significa que lo ideal es que se acerque lo más posible a hombres y mujeres en igual número. ¿Ya? Vamos a contar que hay algunas excepciones, qué sé yo, pero por lo general tiene que ser igualitario. Perfecto. Entonces ese es su único objeto, discutir y aprobar una propuesta de nueva constitución. Para ser electo miembro del Consejo Constitucional se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. ¿Por qué está destacado este apartado? Porque no va a ser lo mismo para la comisión de expertos y no va a ser lo mismo para el comité de técnico de admisibilidad, donde se requieren ciertos requisitos básicos para acreditar la calidad de especialista de la persona. ¿Ya? En este caso, para el Consejo Constitucional, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, eso significa ser mayor de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva, o sea, a una pena de presidio o prisión superior a 3 años. ¿Bien? Em, el Consejo Constitucional estará compuesto por 50 personas elegidas en votación popular. ¿Ya? Y les serán aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de senadores. ¿Qué significa esto? Bueno, va a tener la misma distribución,
¿ya? Y esto se los voy a mostrar también porque tiene una, por decirlo así, una distribución, que a ver, no a todos nos va a gustar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usamos la distribución actual de senadores, podemos decir que, claro, la región de Arica y Parinacota tendrá 2 senadores, la región de Tarapacá 2 senadores, Antofagasta 3 senadores, lo que se traduce en consejeros o concejales constitucionales, ¿ya? Y lo que no nos va a gustar, por ejemplo, es que quizás Valparaíso va a tener 5, Metropolitana 5, pero van a haber regiones que claramente va a estar en desmedro. Por ejemplo, en la sexta región, que ya no se dice sexta, se dice región del Libertador General Bernardo Higgins, serían 3. ¿Ya? Entonces, el mismo número de senadores va a ser aplicable para, mm, para efectos del Consejo Constitucional. Región del Maule 5, me sorprende que tenga 5. Ñuble 2, Biobío 3, Araucanía 5, Ríos de los Ríos 3, Región de los Lagos 3, región de Aysén 2 y Magallanes y Antártica 2. Entonces quizás no a todos les va a gustar esa distribución que claramente no trata de forma igualitaria a las regiones, ¿ya? Em, Volviendo al proyecto, continuamos viendo. Esa va a ser la forma de elección, ¿ya? La forma de elección. Y así se va a escoger los 50, pero recordemos que no van a ser solo esos 50, sino que van a existir integrantes de este consejo eh, de origen indígena y que ya vamos a conocer la forma en que se van a agregar, porque es de número incierto, podrían ser 1, podrían ser 2, podrían ser 3, y va a depender de la votación que se va a realizar. Ya, continuando con el proyecto revisando, recordemos que estamos revisando la parte formal, para otro día dejaremos la parte de los bordes o más sustantiva, ¿ya? Dice, para la distribución y asignación de escaños del Consejo Constitucional se seguirán las siguientes reglas. El sistema electoral para el Consejo Constitucional se orientará a conseguir una representación equitativa de hombres y mujeres, entendiéndose esto como 25 mujeres y 25 hombres. ¿Cómo se va a conseguir este asunto? Bueno, cada lista de partido con sus candidatos, cada lista de coalición de partidos con sus candidatos tiene que ser encabezada por una mujer, luego por un hombre, una mujer, un hombre y así sucesivamente. Cuando termine la votación, vamos a saber quiénes obtuvieron las más altas mayorías. Supongamos en una región que tenga 5 escaños, ¿ya? Supongamos que en esos 5 escaños surgieron 4 hombres y una mujer. Lo que va a haber que hacer es buscar al hombre con menor votación, quitarle ese escaño y agregar a la mujer que sea de su misma lista, obviamente de su misma lista, con mayor votación. Y ahí se va a equiparar. ¿Ya? En aquellas regiones con número impar, puede haber una diferencia de un hombre o una mujer, no hay problema. En aquellas regiones con número par de escaños, tiene que ser equitativo. Por ejemplo, que existan 4 o 2, ¿ya? Un hombre y una mujer. ¿Ya? En ese caso, como le digo, el hombre o la mujer, dependiendo, ¿cierto? Porque tiene que ser igualitario el número de hombres y mujeres. Pero suponiendo, si un hombre obtiene, si hay 2 hombres obteniendo 2 escaños, vamos a quitar al hombre con menor voto y vamos a agregar a la mujer de su misma lista con mayor votos. Así se escoge. ¿Ya? Entonces, no estamos alterando la posición política en la elección, sino que tan solo el género, ¿ya? Esa es la forma que va a funcionar y es la forma que ha funcionado anteriormente, no es nada nuevo. Ya hay algunas reglas más específicas que claramente... Hay un videito que lo explica bastante bien y se los voy a dejar de todas formas en los comentarios, ya en los comentarios de YouTube para que lo comprendan cómo es. ¿Bien? Continuando con el proyecto, revisándolo a nivel formal, insisto, también van a estar representados los pueblos originarios. ¿Ya? Y aquí viene esta otra fórmula de agregar estos, como podríamos decir, integrantes del Consejo que se llaman supranumerarios. Van más allá de los 50 que están preestablecidos. ¿Ya? Y la forma en que se escogen es que se postulan estas personas de origen indígena, ya hay distintas comunidades. En Chile hay 2 millones, más o menos, 2.200.000 personas que se identifican con algún pueblo originario.
de los cuales 1.800.000 más o menos serían mapuche. Lo leí el otro día ahí en un artículo con las estadísticas. Sin embargo, no todos ellos votan por sus candidatos, votan por los candidatos de pueblos originarios, ¿ya? Muchos de ellos votan por los candidatos más populares, qué sé yo, entonces no se da esa lógica de que son 2.200.000 de votos por pueblos originarios. ¿Cómo se van a escoger estos? Bueno, se suman todos los votos obtenidos por distintos candidatos de pueblos originarios y hay que ver cuál es la proporción que tienen respecto de la votación total de todos los candidatos. Por tanto, si todos esos votos que van a todos los candidatos de pueblos originarios alcanzan un 1.5% o superior del total de votos, le van a dar un escaño, que obviamente lo va a obtener el candidato de pueblo originario que haya obtenido mayor votación. Ahora, si todos los votos de todos los candidatos de pueblos originarios alcanzan un 3,5% del total o más, lo que va a pasar es que le van a dar 2 escaños, que van a acceder los 2 candidatos de pueblos originarios con mayor votación. Bien. De ahí en adelante, por cada 2 puntos porcentuales, se irá agregando un escaño. Por tanto, podrían ser 3 los escaños de pueblos originarios en el caso de alcanzar un 5,5% de la votación total de candidatos de pueblos originarios en relación a la votación total a nivel nacional. ¿Ya? Esa es la forma en que se van a agregar. Por tanto, podrían ser en total los integrantes del Consejo Constitucional 51, 52, 53, 54, dependiendo de cuántos votos obtengan los pueblos originarios, los candidatos de los pueblos originarios. ¿Bien? Así es como se va a escoger. La verdad es que es un buen método, es un buen método. Sin embargo, hay que decirlo, yo le daría 2 escaños mínimo con 1.5 de participación. ¿Ya? Eh, para equiparar un poquito la mesa, entendamos que los pueblos originarios necesitan representación y no tienen la misma capacidad o alcance que los candidatos clásicos de los partidos políticos, que tienen todo un aparataje político creado de hace décadas, ¿ya? O sea, tenemos que equiparar una situación de desigualdad histórica, ¿ya? Así que, por tanto, ahí yo creo que se quedaron un poquito corto con el número. Quizás va a ser la primera crítica, sin embargo, hay muchísimas críticas que hacer al respecto. Continuando con el proyecto, ya en el artículo 145 se nos habla de la comisión experta. Ya, yo les dije, está el Consejo Constitucional, la comisión experta y el Comité Técnico de Admisibilidad. Este es el segundo organismo. Dice, la Cámara de Diputados y el Senado convocarán respectivamente a sesión especial con el objeto de elegir a los miembros de la comisión experta. Dicha comisión estará compuesta por 24 personas. Esta comisión deberá posponer al Consejo Constitucional un anteproyecto de propuesta de nueva constitución y realizar las demás funciones de que esta constitución le fije. Su integración será paritaria. O sea, que existirá un anteproyecto constitucional que será creado por la comisión experta y eso es lo que va a discutir el Consejo Constitucional. Podríamos decir que el Consejo, que es el organismo electo, ¿ya? Va a tener que discutir una propuesta ya digerida, ¿ya? Digerida por la comisión experta. Con todo lo que ello conlleva y lo complicado que puede ser el decir, ok, la Constitución la va a crear una comisión no elegida democráticamente o elegida muy indirectamente, así, indirectamente de forma democrática, porque, claro, son escogidos estos miembros de la comisión experta por la Cámara de Diputados y el Senado, que son escogidos por nosotros, eh, pero, pero originalmente cuando escogimos a los diputados y a los senadores, no estábamos pensando en esta facultad, no estábamos pensando en otorgarles la facultad o la potestad de delegar em, por decirlo así, el crear una nueva constitución. No, lo dijimos, vamos a escoger diputados y senadores, pensando en que ustedes puedan delegar la creación de una nueva constitución en otras personas que no hemos escogido nosotros.
Y es, a mi parecer, la gran crítica. Más aún que en su momento, cuando se votó por un nuevo proceso constitucional, se dijo que se quería un organismo 100% electo y no mixto. Y en este momento podríamos decir que el Consejo Constitucional es parte de un aparataje evidentemente mixto, ¿ya? En que tenemos participación de eh, entidades cuyos integrantes no son electos por nosotros, ¿ya? Que son la comisión experta, el comité de admisibilidad y además las otras intervenciones que realizan, ya sea el Congreso y otras autoridades, ¿ya? No son autoridades electas para esta finalidad. Y ahí viene un tema grave de legitimidad que la historia nos ayudará a dilucidar si es que fue correcto o no fue correcto. ¿Ya? Hay varios tropiezos que van a hacer que este proceso sea cuestionable. O sea, nunca va a haber un proceso perfecto, hay que decirlo, pero creo que no se esforzaron mucho en preocuparse por la legitimidad del presente procedimiento, sino que se concentraron más en lograr el acuerdo que estaba trabado en su momento. ¿Ya? La comisión experta está constituida por 24 personas y estas 24 personas van a ser escogidas de la siguiente forma: 12 por parte del Senado y 12 por parte de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Se va a aprobar por 4/7, ¿ya? 4/7 del Senado, 4/7 de la Cámara de Diputados. O sea, 2 escoge el Senado, 2 escoge la Cámara de Diputados, y hay que decirlo, es cuoteo político, porque este mismo proyecto dice, en proporción a las actuales fuerzas políticas y partidos, ¿ya? Que están representados en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces yo les voy a mostrar que en cierta forma ya podemos ver que está lista esta distribución. El diario La Tercera sacó como una pronte de lo que va a ser esta distribución y en este momento se lo estoy mostrando en pantalla. Em, Como pueden ver, eh, los diputados existirían ya el cuoteo realizado, por decirlo así. En la Cámara de Diputados existirían 3 expertos del Frente Amplio, 2 de la UDI, 2 de RN, 1 del PC, 1 del Partido Socialista, y la DC, el Partido Radical y el PP van a tener que ponerse de acuerdo en un experto. Los independientes 2 van a poder escoger y ahí estaríamos los 12 de la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, van a haber 3 de RN, 2 de la UDI, 1 de Bópoli, ahí tiene mayor peso la derecha, 2 del PS, 2 del PPD, 1 de la ADC y 1 del PC con el FREBS, que creo que es el Partido Verde, ¿cierto? Em, y también, bueno, ya estaría distribuida la comisión experta que de ahí vamos a conversar. O sea que de los tres, de las 3 entidades que van a participar en el procedimiento constitucional, al menos 2 van a ser cooptadas políticamente por el Congreso. ¿Ya? Y una vez más, si queríamos esforzarnos en hacer un procedimiento que sea caracterizado como legítimo, va a estar un poco complicado. Va a estar un poco complicado, va a ser más cuestionable que otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una comisión experta que lo que va a tener que hacer es crear un anteproyecto. Esta comisión experta, compuesta por 24 personas, 12 diputados, o sea, 12 por los diputados, 12 por los senadores, va a ser cuoteada políticamente. ¿Ya? No va a ser bien visto. Para ser electo integrante de la comisión experta, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Además, los candidatos y candidatas deberán contar con un título universitario o grado académico de a lo menos 8 semestres de duración, ya, 4 años, y ya deberán acreditar una experiencia profesional, técnica y o académica no inferior a 10 años, sea en el sector público o privado, circunstancias que serán calificadas por la Cámara de Diputados y el Senado en su caso. Ya. Em, ¿Qué es un experto? En su momento, de hecho, hice una publicación para decir, bueno, ¿qué es un experto? Y la verdad es que ni se esforzaron mucho en establecer que los expertos se fueron a lo cuadradito, a lo que podrían decir, mire, tiene que tener un título, tiene que tener tanta experiencia. La verdad es que deja harto que desear esta norma. Yo hubiese preferido que no existiera una comisión de expertos, sino que esto se tradujera en asesoría. Pero imagínense que esta comisión de expertos va a tener la función de crear un anteproyecto, ¿ya?
la mayoría de la clase política hoy en Chile cumple con estos requisitos. Entonces, finalmente, lo que vamos a ver en la comisión experta son, en su mayoría, personeros políticos. En su mayoría, personeros políticos con algún título universitario y que puedan acreditar su experiencia. Eh, por tanto, lo que vamos a tener es un cuoteo político de una entidad llamada comisión experta, altamente politizada, con personeros políticos. ¿Ya? Es una pena. Yo creo que no va a ser una comisión experta propiamente tal. Habrá una que otra persona que se destaque académicamente, pero es probable que tengamos personas que sean no muy técnicos, sino que netamente, casi lobistas, por decirlo así. ¿Ya? Está feo. La tercera entidad se llama Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Ya? Dice, existirá un Comité Técnico de Admisibilidad, órgano compuesto por 14 personas, que será encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o por el plenario del Consejo Constitucional, ¿ya? Que contravengan lo del 154. A ver, el Comité Técnico de Admisibilidad va a tener por función vigilar que no se transgredan los bordes establecidos en este mismo acuerdo. Yo les dije, este acuerdo tiene bordes, tiene límites. Decir que Chile tiene que ser así, no se puede modificar de cierta normativa, se puede crear toda una constitución, pero no se pueden transgredir ciertos límites. Eso es lo que va a vigilar el Comité Técnico de Admisibilidad, ¿ya? Por eso dice que no transgreda el artículo 154, que es donde están los bordes constitucionales. O sea, van a tener niñeros, por decirlo así. El tema, el tema es que ¿cuándo se va a considerar transgredido o no transgredido un borde? Porque bien sabemos que, y bien lo sabemos del procedimiento anterior, es que las cosas no se dan de forma tan cuadrada. Podemos discutir cuando una norma transgrede o no transgrede, o si transgrede mucho, transgrede poco, otra normativa u otros principios, ¿ya? Por tanto, el Comité Técnico de Admisibilidad, que pareciera ser como un apéndice, algo sin mucha relevancia, adquiere muchísima relevancia, porque va a poder detener normativa que se va a considerar parte de la Constitución por el Consejo Constitucional, por el Comité de Expertos, porque simplemente considera que transgrede algunos bordes. Vamos a ver una discusión, por ejemplo, al respecto sobre el tema del aborto, sobre si el aborto afecta o no afecta el derecho a la vida, que es uno de los bordes, por ejemplo. ¿O qué se va a considerar que puede afectar el Estado democrático? Imagínense, el concepto de Chile es un Estado democrático. El concepto de democracia, que es un concepto que históricamente se ha ido modificando, se ha ido agregando nuevos principios. ¿Cuándo se va a considerar transgredido o no? ¿Ya? Entonces, se ve este Comité Técnico de Admisibilidad como si fuese un apéndice quizá, pero la verdad es que va a tener un nivel de influencia gigante. Demasiado para ser un organismo no electo, porque no va a ser elegido democráticamente esto. El Comité Técnico de Admisibilidad va a ser escogido una vez más por eh, las cámaras, ¿ya? Dice, para ser miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado con al menos 12 años de experiencia en el sector público o privado, acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional o académica, ¿ya? Serán propuestos por una sola nómina por la Cámara de Diputados y debe ser aprobada por 4/7 de sus miembros en ejercicio. Y además tendrá que ser ratificado por el Senado. Esto tiene que hacerse ahora en enero, porque recordemos que tiene que estar en funcionamiento el 6 de marzo. ¿Ya? Eh, Imagínense, la Cámara de Diputados va a crear una lista de este comité técnico, ¿ya? De estas 14 personas, y ser ratificado por el Senado. Y ellos van a vigilar. Una vez más, aquí está el coteo político nuevamente, quienes van a integrar estas 14 personas. Por alguna razón, se tiene la creencia de que el derecho funciona de forma muy cuadradita, por decirlo así. Algunos pensarán eso, pero no, la verdad es que tiene mucho de política. Entonces, la forma de ver o de interpretar las normas va a ser muy político en este caso, muy político. Yo creo que el Comité Técnico de Admisibilidad y la Comisión de Expertos van a ser dos entidades altamente politizadas, que poco van a tener de experto y que poco van a tener de técnico, y muchos van a tener de interés político, ¿ya?
El tema es que son dos entidades que van a influenciar muchísimo y van a limitar muchísimo el trabajo del Consejo Constitucional, que va a ser la única entidad democráticamente electa. ¿Ya? Eh, s- Antes habíamos escogido un organismo 100% electo para rechazar una comisión, o sea, para rechazar un organismo mixto entre electos y el Congreso. Esto va un paso más allá. Esto va a un paso de un tercio Consejo Constitucional y otras dos entidades que lo que van a hacer va a ser frenar ese Consejo. O sea, creo que retrocedimos incluso más que si hubiese sido un organismo mixto entre democráticamente electo y el Congreso. Se retrocedió más. Eh, y esa es una grandísima, grandísima crítica y que va a afectar el proceso a nivel histórico. En el caso que se pueda aprobar esto, siempre se va a ver como un proceso que fue tutelado por una élite política o por las élites políticas. Siempre fue como resguardado. Fue paternalista respecto del resto de los ciudadanos. ¿Ya? Continuando leyendo lo que tengo destacado, por supuesto, en el proyecto y que es de interés para este capítulo, dice, los miembros del Consejo Constitucional, de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad estarán afectos a la normativa sobre probidad, prevención de conflicto de intereses aplicables, incluyendo la ley del lobby, ¿ya? Que es en definitiva, lo aplicable a cualquier funcionario público, y no solo funcionario público propiamente tal, sino cualquier persona que ejerce una función o un cargo público en el sentido más amplio. Ya, es lo que corresponde. Ya, aquí en eso no hay nada nuevo. Em, Sobre el pago, se discutió sobre el pago. O sea, en su momento se dijo que tenían que trabajar por amor al arte, y lo que es como para decirles, oiga, la historia ya ha demostrado de que eso no es así nunca. Siempre van a haber intereses, por tanto, lo importante es que cada uno reciba su remuneración. Si esto no es un regalo, no es un premio, es una remuneración equivalente a su trabajo, ¿ya? A pesar de que a veces podemos considerarlo excesivo lo que se paga, pero sigue siendo una remuneración. En este caso, algunos hablan de dieta como una forma de indemnización por sus servicios de carácter público, ¿ya? Para estas personas. Em, los integrantes del Consejo Constitucional recibirán una dieta mensual de 60 unidades tributarias mensuales. Creo que son casi 4 millones de pesos, casi 4 millones de pesos, ya más asignaciones que solo podrán ser respecto a asesoría legislativa. ¿Ya? Lo que me da a entender a mí que no habría algo de transporte, no habría otras cosas, ya, pero solo eso. La comisión experta, 30 UTM, ya, 1,800,000 creo, por ahí, no sé. Y el Comité Técnico de Admisibilidad va a ser 10 UTM por cada sesión con un tope de 30 UTM. O sea, ahí están los sueldos o remuneraciones tanto del Consejo Constitucional como de las otras comisiones. Em, Al igual que la vez anterior, el Consejo Constitucional va a tener que escoger un presidente y un vicepresidente escogido en una sola votación. No sé si existirá tanta discusión como lo existió la última vez, pero bueno, van a tener que ponerse de acuerdo de escoger un presidente y un vicepresidente. Dice, del procedimiento, la comisión experta deberá instalar en dependencia del Congreso, ¿ya? El 6 de marzo del 2023, esa es la fecha que le había dicho. La comisión experta deberá aprobar cada norma que formará parte del anteproyecto de propuesta de nueva constitución por un quórum de 3/5, ¿ya? Y ese va a ser el quórum central en esto. Vamos a ver muchos 3/5 en distintas partes. Entonces tenemos un anteproyecto que va a ser aprobado norma por la comisión experta de forma preliminar, anteriormente, ¿ya? Para luego, bueno, el Consejo Constitucional podrá aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas del anteproyecto, que fue creado por la Comisión de Expertos, ya también por un quórum de 3/5 de miembros en su ejercicio. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo se mueven las fuerzas políticas, ¿ya? Para conseguir estos 3/5, es un juego que ya conocemos bastante bien gracias al procedimiento anterior. Continuando, bueno, les comento más o menos un poquito de qué va a tratar este proceso. Lo he anotado acá porque puede ser un poquito complejo, ¿ya? Em, Pasa lo siguiente, que cada norma tiene que ser aprobada por 3/5 del Consejo Constitucional. Estamos en la etapa en que ya nos enviaron el anteproyecto, nos enviaron el anteproyecto de la Comisión de Expertos. Y estamos en el Consejo Constitucional y estamos revisando norma por norma. Tiene que ser aprobado por 3/5, ¿ya? Pero también puede ser rechazado.
Y para ser rechazado tiene que ser por 2/3, y esto es lo que no se justifica. Es como, le estás pidiendo al organismo electo, que es el organismo democráticamente importante, por decirlo así. A ver, denme un segundo por aquí. Vamos a colocar pausa porque me están llegando algunas notificaciones. Ya, ahí sí, que me estaban llegando notificaciones de WhatsApp que van a molestar la imagen del asunto. Em, entonces, lo que tenemos es que llega este anteproyecto, es aprobado por 3/5, ¿cierto? Por el Consejo Constitucional, pero rechazado por 2/3. Y esto es un tema porque el Consejo Constitucional es un organismo electo democráticamente, que va a tener que esforzarse en exceso, juntar un 2/3 para rechazar totalmente una propuesta realizada por una comisión de expertos que no es un organismo democráticamente electo. Entonces, una vez más tenemos un problema de legitimidad, ¿cierto? Eh, yo ya les dije, la comisión de expertos y el comité de admisibilidad va a tener van a tener facultades exorbitantes o desmedidas respecto del organismo que nos interesa, que es el organismo electo, que es el organismo importante y central, que pareciera quedar desplazado en cuanto a sus facultades. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si nos reúne el 3/5 para aprobar una norma? ¿Qué pasa si nos reúnen los 2/3 para rechazarla? Quedó como en este margen. Se va a generar una comisión mixta. Y la comisión mixta está compuesta por el Consejo Constitucional y por el Comité de Expertos, que va a realizar modificaciones, o sea, de forma igualitaria. O sea que en esta comisión mixta, finalmente, también va a tener influencia directa el Comité de Expertos, organismo no democráticamente electo. ¿Ya? Van a tener que aprobar por 3/5. Si aprueban por 3/5, pueden enviar de nuevo de vuelta para ver si el Consejo en pleno aprueba por 3/5 o rechaza por 2/3. Si no, mandamos de vuelta a la comisión mixta y nuevamente aprobar algo nuevo por 3/5 y así un juego. Ahora, si no consigue eso, si no consigue finalmente este juego, lo que va a pasar es que el comité de expertos, o sea, la comisión de expertos va a tener que crear una nueva norma como una suerte de agregado al anteproyecto por 3/5 para ver si lo aprueban o no. Entonces, finalmente, todo va a ser digerido de una u otra forma por la comisión de expertos. Todo el trabajo que realice el Consejo Constitucional va a ser digerido por esta comisión de expertos que no es elegido democráticamente, sino que es voteado políticamente. Complicado, ¿cierto? A mi parecer, excesivo, excesivo. El artículo 153 dice: el trabajo del Consejo Constitucional y de los órganos establecidos en el presente párrafo se regulará además por un reglamento que elaborarán conjuntamente la Secretaría del Senado y la Cámara de Diputados. Será sometido a la discusión y aprobación de una comisión bicameral compuesta por 9 diputados y 9 senadores. Dicha comisión deberá evacuar su propuesta en el término de 5 días, la que será sometida a ratificación de ambas cámaras del Congreso, por 4/7 de sus miembros en ejercicio. O sea que el reglamento que en su momento costó mucho trabajar, hay que decirlo, en el anterior proceso constitucional, ¿se acuerdan que se tomó mucho tiempo para el reglamento de funcionamiento? Ahora va a salir del Congreso. O sea, no solo van a existir bordes sustanciales a la hora de establecer el trabajo del Consejo Constitucional, no solo va a estar limitado completamente al funcionamiento de una comisión experta y una comisión técnica de admisibilidad, organismos no electos, sino que además su funcionamiento va a estar reglamentado por el Congreso. En este momento, estamos pensando que el Consejo Constitucional propiamente tal está tan limitado que está participando en un procedimiento constitucional altamente tutelado, altamente dirigido, del cual vamos a poner en duda su legitimidad durante muchísimo tiempo. La historia solo podrá decirnos si finalmente fue un acierto o no fue un acierto. Pero en este primer momento, al menos a mí, me da muy mala espina. Muy mala espina. Es un procedimiento que incluso va más allá de lo que hubiese sido un organismo mixto entre el Congreso y una convención. En el artículo 154 están las bases institucionales y fundamentales, los bordes. Está en rojo porque lo vamos a trabajar en otro programa, ¿ya? Son los que están ahí y claramente requiere un análisis detallado, ¿ya? Saltamos al 156 y dice: se podrá reclamar de una infracción a las reglas del procedimiento aplicable al Consejo Constitucional y a la Comisión. em,
Y esto lo va a conocer la Corte Suprema. Aparece una cuarta entidad, ¿ya? O sea que si el Consejo Constitucional, la comisión experta, se sale de las reglas del procedimiento establecidas para este proceso constitucional, ¿ya? Ya sea en esta reforma constitucional o ya sea el reglamento que creó el Congreso, este asunto lo va a resolver la Corte Suprema, ¿ya? Así que ahí saltamos en una forma como de decir, mire, las discusiones entre este aspecto lo vamos a tercerizar a otro poder del Estado. Podríamos decir, sí, está bien. El tema es que obviamente el reglamento va a ser creado por el Congreso, la crítica que ya le hice anteriormente, ¿ya? ¿Podría confiar en que la Corte Suprema va a hacer un trabajo bien en esto? Sí, va a ser muy conforme a derecho, muy cuadradito, todo el tema. Perfecto. Sin embargo, insisto, va a trabajar sobre bases ya entregadas, sobre este reglamento creado por el Congreso, ¿ya? Así que ahí la crítica nuevamente. El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido por un auto acordado de la Corte Suprema. O sea, por tanto, la Corte Suprema va a tener que también regular algo relativo a este procedimiento constitucional mediante un auto acordado, ¿ya? Y la sentencia que acoja la reclamación podrá anular el acto que está siendo parte de la infracción. Solo eso. ¿Bien? Em, la nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de autoridades electas. Esto es importante, esto es relevante. Em, yo lo hubiese puesto dentro de los bordes, ¿ya? Está fuera de los bordes del 154, ¿ya? Em, pero está diciéndole, ojo, usted, nueva Constitución, tiene un nuevo límite. Y ese nuevo límite va a ser que no puede eliminar cargos que actualmente están funcionando de autoridades electas. ¿Bien? Así que hay un agregado y un comentario al respecto. Creo que eso debió haber quedado dentro de los llamados bordes. ¿Bien? El artículo 158 dice, el Consejo Constitucional deberá aprobar la propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo de 5 meses. Ya aquí hay una serie de discusiones, si es poco plazo, mucho plazo, si es algo bueno o no. Contado desde su instalación. La propuesta de texto aprobado deberá ser comunicada al presidente para los efectos establecidos en el artículo siguiente. ¿Ya? Finalmente, dice que las personas que se hayan desempeñado como parte del Consejo Constitucional, Comisión Experta o el Comité Técnico no pueden ser candidatos en próximas elecciones, ya sea presidente, diputado, senador. Una nueva limitación, pero en este caso para las personas que participan en el proceso. El plebiscito va a preguntar lo siguiente. ¿Está usted a favor o en contra del texto de nueva Constitución? Por tanto, las opciones van a ser a favor o en contra. Y este va a ser realizado el 17 de diciembre de este año, del 2023. ¿Ya? Una vez que eventualmente se apruebe, en este caso no se apruebe, sino que está a favor, em, dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esa fecha quedará derogada la presente Constitución. ¿Ok? Va a ser la misma mecánica de lo que iba a pasar con el proyecto anterior. Ese es el proyecto, ¿ya? Em, algunos comentarios, a pesar de que ya hemos hecho algunos comentarios al respecto, ¿cierto? Vamos viendo. Yo tengo aquí anotado algunas cositas que me llamaron mucho la atención. Eh, Solo para ahondar el tema de la legitimidad. Creo que ese es el tema importante en este caso de la forma. Se ha cuestionado desde el principio, desde el momento en que llegamos a este acuerdo para nueva constitución. Porque, claro, participaron entidades que no tenían representación democrática, en específico Amarillos por Chile. Nadie sabía qué estaba haciendo en ese acuerdo. De hecho, ni siquiera van a poder participar en este proceso. Entonces, cualquier idea, partimos mal. Partimos, si buscábamos legitimar este proceso, no todo, a todo esto, no es exagerado, o sea, sí es exagerado andar diciendo esto es una cocina. No todo es cocina, sí. En realidad los acuerdos políticos existen y siempre han existido, en la forma en que se lleva a cabo eh, eh, la política, por decirlo redundante. Pero no ayuda en nada, no ayuda en nada tener entidades o personas que no son parte ni tienen representación alguna. Amarillos por Chile no tiene representación ninguna y partimos con el pie izquierdo. Para posteriormente terminar dando origen a un proceso que, si soy
auspicioso, podríamos decir, tiene 1/3 de democrático. Imagínense, 1/3 democrático. Solo uno de los 3 principales organismos va a ser democráticamente electo de forma directa. Los otros 2 van a ser digeridos previamente por el Congreso, ¿ya? Y van a tener una excesiva influencia en la creación del anteproyecto por parte de la comisión experta, en la participación de una comisión mixta para las modificaciones que surjan a lo largo del proceso, en el establecimiento o en el respeto supuesto que hay que hacer, tener a los bordes del artículo 154 por parte del Comité Técnico de Admisibilidad. Creo que son las principales críticas que se van a hacer a este proceso, más allá de que en el siguiente episodio vamos a conversar sobre los bordes, que hay otra batería de críticas que hay que hacer. Em, eh, Quedó con un sabor amargo, ¿cierto? Se queda con un sabor amargo. Em, Así que, bueno, vamos a pasar a un segundo tema en un ratito más. Deme un segundo y vamos a hablar sobre un tema de los indultos. Bien, estamos de vuelta y es que ustedes no sienten el break. Pasa que yo pongo pausa a la grabación, así que ustedes no sienten el break, yo sí. Yo vengo de vuelta. Em, y pasamos a un segundo tema, ¿ya? Breve comentario respecto a estos proyectos para eliminar el indulto presidencial. Existe mucha polémica al respecto, ¿ya? Ahora, ¿qué es el indulto presidencial? Es una atribución que aparece en la Constitución ya, está en el artículo 32 de la Constitución, donde están las facultades presidenciales, em, lo que permite al presidente terminar o extinguir la responsabilidad penal de una persona ya que ha sido condenado, siempre, no se indultan personas que no hayan sido condenadas, siempre personas que hayan sido condenadas, o sea, que fueron consideradas culpables en su momento de la comisión de un delito y que implica, en este caso, principalmente en la prisión, una pena privativa de libertad. ¿Ya? Existen 4 proyectos, ¿ya? Y estos 4 proyectos lo que buscan es eliminar de una u otra forma, em, esta facultad histórica, porque siempre ha existido esta suerte de indulto. Yo le digo, es casi bíblico el indulto por parte de la autoridad, para, insisto, extinguir o terminar la responsabilidad penal de una persona que ya ha sido condenada. Los presidentes siempre han hecho uso de los indultos. Eh, Muchas veces de forma polémica se han indultado personas que han cometido diversos tipos de delitos. Ya, a mi parecer, lo más criticable es cuando se generan indultos con narcotraficantes, por ejemplo. Ya, también por razones técnicas, o sea, tengo entendido que durante el periodo de Sebastián Piñera se indultaron miles de personas por temas técnicos de las cárceles, la sobrepoblación. Miles y miles y miles de personas, imagínense. Y al parecer, algunos congresistas se han enterado recién de la existencia de esta facultad, porque ahora les llama la atención y ahora, digamos, rasgan vestiduras porque eh, existirían indultos, digamos, por parte del presidente Boric, 3 indultos, por lo que tengo entendido. Llama la atención que no les hayan gustado estos 3 indultos y no en particular alguno de los 4.000 que fueron realizados antes o 1.000 que realizaron antes. Yo creo que, sinceramente, estos 4 proyectos para eliminar el indulto presidencial es una jugarreta de carácter político. Y de la peor calaña, de la peor calaña, ¿ya? Todos los proyectos se basan en algo en particular. Todos los proyectos se basan en la idea de que habría sido utilizado de forma abusiva por parte del presidente. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que respecto de uno de los indultados, de apellido Mateluna, eh, el presidente Boric habría dicho que es inocente. ¿Ya? Y ahí, claro, ahí está la frase, dice, tengo la más profunda convicción de que, de que en el juicio de Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. El tema es que em, ahí, claro, tenemos a Boric diciendo esto y que quizás no fue lo más acertado, ¿ya?
porque las 13 personas que se están indultando son condenados. Hay un procedimiento judicial de por medio, ¿ya? Eh, Se pueden dar por distintas razones el indulto, incluso por razones de paz política, qué sé yo, humanitarios, pero lo que no debió haber dicho era que este sujeto era inocente, porque claramente está contradiciendo lo que dijo el Poder Judicial en su momento. Y bien sabemos que no podemos intervenir en facultades judiciales. Entonces aparece una serie de congresistas diciendo que la facultad ha sido abusiva a partir de este elemento. Ahora, sinceramente, existen una cantidad de casos y ejemplos en que el indulto presidencial realmente podríamos considerarlo de abusivo y que no fue en esta ocasión. Si pudiéramos jugar al empate, si pudiéramos jugar al empate, 3 indultados por parte del presidente Boric son la punta de la uña respecto de todos los indultados por razones mucho más cuestionables que se realizaron por mandatarios anteriores. Insisto, miles de narcotraficantes, por ejemplo. Y uno diría, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Por eso yo le digo que es una jugarreta política. Claro, el presidente Boric erra al decir de que esta persona es inocente. No podemos decir que la persona es inocente. Hay un procedimiento judicial de por medio que podemos cuestionar todos, sí o sí, claro. Pero la autoridad, en este caso, en su posición de presidente de la República, no debió haberse manifestado de esa forma. Pero en ningún momento eso significa que sea un ejercicio abusivo. En ningún momento. A lo más podrá ser reprochable su frase, podrá ir una carta como lo que hizo la Corte Suprema indicando, ojo, no se metan atribuciones de otro poder, así como una suerte de advertencia, así como, ojo, hay que tener cuidado con las declaraciones. Pero en ningún momento significa un ejercicio abusivo, ¿ya? Y mucho menos va a significar la eliminación de esta facultad de indulto presidencial que ha existido, ya les digo, de forma histórica y que tiene aplicaciones realmente útiles. Gracias al indulto presidencial se puede permitir que una persona que está altamente enferma, sufriendo en la cárcel, en sus últimos años de condena, se puede ir para la casa, ¿ya? Y eso son razones humanitarias. No todos los delitos son delitos que nos nazcan de las vísceras, decir, esta persona tiene que pasar encerrado hasta el último de sus días. Muchos son delitos incluso de carácter técnico, que uno se preguntaría, ¿por qué esta persona está encerrada? Quizás pesos más, pesos menos, qué sé yo. No son delitos que atentaron contra la vida de alguien, no son delitos que atentaron contra la dignidad de alguien, que claramente uno diría, sí, esa persona tiene que estar encerrada hasta el último día de su condena, como corresponde. Pero hay otros delitos que podrían significar algo más técnico. Por ejemplo, dejaríamos a una persona que comete ya delitos tributarios encerrado hasta el último día de su vida siendo que está enfermo. Uno podría preguntarse, ¿podemos afectar la dignidad de esa persona por un tema netamente que es tributario? Entonces ahí aparece el indulto presidencial, que decir, mire, usted está enfermo, le queda poco de vida, váyase para la casa, ¿ya? Su delito no es de aquellos que podríamos decir que atentaron contra la vida de alguien, no atentaron contra la dignidad de alguien, ¿ya? Em, Contra la salud de alguien, no, no es un tema contra el Estado, un tema tributario. Cumplió su condena, está enfermo, bueno, vaya para casa. Para eso sirve el indulto, principalmente, esa es como la principal función. Ahora, igualmente podría darse por situaciones políticas, porque claro, tuvimos una situación compleja de estallido social, como le llamen, donde podríamos dudar sobre eh, la forma en que se realizó. La verdad es que yo no dudo. Yo soy de los que cree que el estallido social fue una manifestación de una población enojada. Alguno dirá, es que se realizaron saqueos, sí, pero son los efectos colaterales. ¿Ya? Alguno dirá, el profesor está validando. Lamento informar que para mí el estallido fue válido. Sea como sea, no me gusta el nombre estallido de todas formas, pero así lo conocen socialmente. ¿Ya? Hay una población enojada que, ojo, todavía no recibe una respuesta. ¿Ya? Todavía no es una respuesta válida. Y a mi parecer este proceso constitucional no sé si va a ser la respuesta válida. ¿Ya? Como pueden ver, se presta para discusión este asunto. Em, Siendo así las cosas, era parte de la campaña el prometer ciertos indultos de carácter político relacionados con el estallido. Fueron 13, fueron 13 escogidos así.
No fueron 1000, 2000, 3000 ni 4000, ni por delitos como narcotráfico, como lo hicieron otras personas anteriormente. Fueron 13. Y por una declaración que dice que esta persona yo considero que es inocente, no se va a afectar la idea del indulto presidencial que siempre ha existido y no se va a afectar el actual proceso de indultos tampoco. Insisto, podemos hacer una advertencia, podemos hacer un comentario, podemos tener una evaluación distinta por parte del público, pero estos 4 proyectos son netamente de carácter político, muy oportunistas y por lo demás muy mal redactados entre ellos. Encontramos algunos proyectos que se acuerdan que hay un solo artículo del indulto. El del artículo 32, hay otros que se acuerdan de, también hay que eliminar lo que dice el Código Penal al respecto. También hay que eliminar lo que dice la otra ley al respecto. O sea que más encima fueron redactados tan a la rápida que muchas veces eliminan un artículo relativo al indulto, otras veces 2, otras veces 3. Incluso se van cambiando. Hay nombres que se repiten en proyectos, como que, voy a firmar tu proyecto de derogación del indulto y también voy a firmar el otro proyecto. Entonces, ¿por qué existen 4 proyectos paralelos? Entonces, todos tienen fecha 3 y 4 de enero. ¿Ya? Voy a confirmar ese detalle. Pero todos tienen fecha como de 1 o 2 días. Y se firmaron 4 de inmediato. O sea, ni siquiera se pusieron de acuerdo y son todos del mismo sector político. O más bien de la misma ala. Entonces, hay que decirlo, hay que decirlo. Los 4 proyectos de derogación de indulto no tienen futuro, primero. Y son, lo que hacen es tomar, y todos se fundamentan en el hecho de que existiría un uso abusivo por parte del presidente Boric al decir de que tal persona sería inocente. Insisto, esa frase, por más cerrada que esté, no amerita que eliminen una ley o que eliminen una normativa constitucional que existe de hace mucho tiempo. ¿Ya? Es una reacción oportunista, es una reacción con muy mala técnica, por lo general, técnica normativa, está muy mal redactado, y netamente político. ¿Ya? Así que mi comentario al respecto es que pésimos 4 proyectos y espero que no prosperen. Por último, dense el tiempo de redactar un solo proyecto decente, bien argumentado, bien armado y no a propósito de simplemente un acontecimiento particular que en nada afecta los fundamentos de la facultad de indulto presidencial. ¿Ya? Así que eso a propósito de estos proyectos. Eso pues, eso fue el primer episodio de 2023 de Cívica Popular, ¿ya? Eh, espero que, espero que les haya gustado, espero que haya sido útil. Nos queda una segunda parte sobre el acuerdo para una nueva constitución que tiene que ver con los bordes. Lo vamos a tratar en el siguiente episodio, como pueden ver, se extiende bastante. Son muchos temas y probablemente vamos a estar conversando todo este año principalmente de ese asunto, ¿cierto? Tenemos harto material, harto para conversar y espero tener próximamente invitados, espero tener gente con la cual, especialistas de otras materias, discutir las futuras normas constitucionales que irán saliendo, ¿ya? Más allá de que critiquemos la forma y todo eso, tenemos que seguir siendo parte de este proceso político. Ya pues, que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar este programa y nos veremos en otra ocasión o nos escucharemos en otra ocasión. ¿Ya? Chao, chao.